cuando están ahí no hablan. Mejor entrada con diferencia de la temporada, la que tenemos hoy en el pabellón del Sotet. Victoria Porta. Amagaba ahora con el lanzamiento Luchi Agudo, no lo ve claro y juega de nuevo atrás para Porta. Esta es Dayana Silva, de nuevo con Porta, Porta con Julieta y de nuevo Porta. Mucha velocidad en el juego en este inicio, Luis. Sí. Y el gol, 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 gol. ¡Gol! Dayana Silva se adelanta. Final de partido a la altura de lo que ha sido todo el partido. Va para allá. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Recibir la jugadora del Martinelia. Roba ahora Joana Comas y se va Nara con la bola. Nara para Joana. Joana Fernanda. Nara, Nara, Nara. Gol. Que se adelanta en el marcador. Disparo ahora. Y remate de Sara Roces, que cogía la bola muerta en el área de Abril Alonso para. Pero no la hay, así que continúa el partido. Bola para Joana Comas. Nara López. Nara que busca a Elizabeth Gurri. Gurri que busca el disparo. Y gol. Gol de Elizabeth Gurri. A disparo. Que busca a una Castelville. Una juega de nuevo con la capitana. La capitana intenta la entrada. Gol de Mireia. Sara que juega con Marta Piquero. Piquero disparo. Elizabeth Gurri corta bien esa bola. Y gol. El Telecable Gijón. Bola de Marta Piquero para Rebeca González, que remataba en el aire para cortar cuando quedan 10 minutos 51 segundos de partido. Joana. Gol de Joana Comas para anotar el 4-2 en el marcador. A uno, gana Sule y Paula Ferrón, que le tapa muy bien. Y la joven jugadora del Vigas y Riels tiene que apoyarse con su capitana hacia atrás. Marta Borrás quiere buscar alguna línea de pase, no encuentra nada. Erika, que no se lo piensa de lejos. Y el gol. Gol de Erika. Y ahora vemos que se preparan cambios en las filas del conjunto visitante. Parece que va a entrar Natalia Crespo a pista. Veremos. ¡Atención! ¡Esa bola queda filtrada! Y el gol de Ye. Vemos que Erika
Se estira a los gemelos después de todo el partido jugando. Lo mismo tiene un poco de sobrecarga los gemelos, pero seguro que volverá a entrar en lo que queda de partido. ¡Ay, qué buena esa jugada! De Carla Castro, que filtra esa bola para Paula Ferrón, que de primeras, sin pensárselo. ¿Va a pasar con Erika? Sí, la verdad que sí. Atención que sirve rápido Sardañola. Y Carla Castro, muy atenta Carla Castro, colándose, siendo la más lista de la clase. Tienen que encarar, ya que con una falta, supondría falta directa. Se le lleva a Carla Castro. Sale Carla Castro. La falta. Pelota para Gemma Zulé. Ante Arena. Pelota al palo y el rechace dentro. Gol del Sardañola. Con un poco de fortuna, ahora sí, Gemma Zulé, con el que ha probado abundar por aquí por el Palacio de los Deportes de Riazor, pero como A Coruña es la ciudad en la que nadie es forastero, recibimos encarecidamente y con todos los honores a Hockey Bali y también a Hockey Paola. ¡Gol! ¡Gol! 32 segundos de partido, la primera que tiene, dice que la va a embocar dentro y así lo asegura una de las candidatas a jugadora del pasado mes de enero. Quiere volver sobre sus pasos, la dorsal número 9 para la dorsal número 7, pide actividad de Stanis y también reconoce esta gran acción de su equipo, que acaba en gol. El Deportivo Liceo y enciende la alarma roja en el banquillo del General y Palau, se decreta tiempo muerto. Iván Sánchez, el asturiano, ha sido el portador de... Ojito, y a nivel personal hace esfuerzos que nadie hace, se lo merece. No mencionaste al pope de los fotógrafos. ¡Hombre, Luis Velasco! Es que Velasco es una institución, pero ¡espera! ¡Porque marca el primero el Palau! ¡Y gol! Le dificulta el paso y el tránsito también María Sanjurjo. Va larga la pelota. La mantiene Laura Puigdueta, oscilando por detrás de la portería, cambiando con un giro y otro giro también ante Beatriz Gaete. ¡Gol! ¡Gol! La autorización va a recaer sobre Berta Busquets. Avanza Berta Busquets. ¡Gol! ¡Gol de Berta Busquets! El General y Palau estrena su marcador, la Berta Busquets.